Muy buenas tardes, hermanos. Dios les siga bendiciendo. Acá estamos nuevamente para ustedes, Ministerio de Fe Maná Internacional. Acá pues estamos hoy en día domingo a las 2 de la tarde transmitiendo para ustedes vía acá en vivo desde Radio Despertar FM 98.1 desde la bella ciudad de San Antonio, Texas. Para todos, Dios me lo siga bendiciendo. Mi nombre es William Aguirre. Nosotros estamos trayendo pues esta noche ese mensaje extraordinario, esa serie de estudios que estamos llevando a cabo, nuestra nueva identidad en Cristo. Entonces, pues vamos a leer, como siempre, los versos bases que estamos usando para esta enseñanza, que está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de vuestro Dios. Romanos 8:3, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, hermanos, estamos, como les decía, Ministerio de Fe Maná Internacional, estamos basados en San Antonio, Texas. Tenemos un programa radial en Radio Despertar FM 98.1. A las personas que nos están oyendo, Dios me lo siga bendiciendo. Gracias por estar acá, pues apoyando y también disfrutando de la palabra de Dios y disfrutando de la programación de Radio Despertar. El teléfono de cabina para oración es el 210-370-9105. Repitiendo, teléfono de cabina 210-370-9105. Y el teléfono de nuestro ministerio para oración es el 210-350-9726. Tenemos nuestro correo electrónico también para que se puedan comunicar con nosotros, redimido44@gmail.com. Y en el Facebook nuestro ministerio está como Ministerio de Fe Maná Internacional. Canal de YouTube es William Aguirre. También recuérdense que nosotros estamos en una sala de conferencias todos los días, absolutamente, los 7 días de la semana. Nosotros estamos acá orando por todas las personas los 7 días de la semana. Nosotros nos reunimos acá todos los días a las 8 de la noche para orar y por sus peticiones. Así es que cuando ustedes llaman para que oremos por sus peticiones, nosotros estaremos poniendo sus peticiones absolutamente los 7 días de la semana en este grupo de oración que tenemos para que estemos fortalecidos en el Señor. Así es que pues le damos gracias a Dios por esta oportunidad y este estudio que tenemos de nuestra nueva identidad en Cristo. Y vamos a hacer una oración de fe por las personas que están pasando retos de salud, que están pasando problemas tristes, estamos viviendo en épocas difíciles. Saben que es bastante curioso y triste a la vez ver cómo esta época en la que está más difícil la situación, en la que se están viviendo tiempos difíciles, mucha gente se está apartando de Dios. Yo escuchaba que por esta pandemia, pues muchas personas no pudieron asistir presencialmente a la iglesia y eso pues enfrió a muchos hermanos y ya cuando podían regresar, ya fueron muy pocos los que regresaron y muchas iglesias la cerraron. Entonces yo me preguntaba aquel verso que dice, hallará fe en la tierra cuando vuelva Jesús. Y realmente sí hay muchas personas que se están enfriando en eso y tenemos que orar fuertemente por ellas. Así es que vamos a orar por eso y también vamos a orar por las personas que tienen retos de salud. Y luego ya entraremos en el estudio que estamos llevando a cabo, nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Bueno, vamos a hacer la oración. Señor, pues te damos gracias por la oportunidad que tenemos a través de la sangre bendita de tu Hijo amado de venir delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre de la Gloria, por este privilegio extraordinario de estar entrando delante de ti.
Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu amor, porque tú permitiste que esto fuera accesible, que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de mantener esta comunión contigo. Por eso te damos gracias, Señor. Señor, también, Padre de la Gloria, te damos gracias por la oportunidad que nos brinda, Señor, que a través del radio podamos llegar a la vida de muchas personas, podamos alcanzar sus oídos. Señor, tu palabra dice que tú pones el querer y el hacer y que la humanidad pone su obediencia. Yo le creo a tu palabra que tú pones, Padre de la Gloria, el deseo de las personas de querer aprender de tu palabra, el deseo en sus corazones, esa sed de aprender más de ti, Señor, como la que un día tú pusiste en mi corazón, Señor, para que yo buscara de ti, Padre. Yo siempre anhelé y decía una persona o decía un ministerio, Padre de la Gloria, que pudiera instruirme en tu palabra, Señor. Yo sé, Padre de la Gloria, que no es algo que haya nacido de mí, que no es algo que yo me lo he inventado, no es algo que yo le he querido, sino algo que tú has puesto en mi corazón, el poder estar en este lugar, Padre, para ministrar tu palabra, para enseñar. Igualmente, Padre, la idea de que podamos grabar a través de YouTube, Señor, para que las personas que a la posteridad vean estos videos, Señor, puedan ser bendecidos a través del conocimiento de tu palabra, Señor, a través de lo que nos ministras, Padre. Pero en esta noche, Padre de la Gloria, también venimos delante de tu presencia, Señor Dios Todopoderoso, con peticiones, Señor. Tenemos en esta noche, Padre de la Gloria, la petición de nuestra hermana Mari de California, que su sobrino Jesús está teniendo retos de salud. Le creemos a tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que tu poder llegue a donde quiera que Él se encuentre, Señor, y que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, lo toca desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, Señor, para sanarlo, Padre. También, Padre de la Gloria, nuestra hermana María nos ha hablado de otra petición, Señor, la cual tú la conoces, Señor, y tú puedes, Padre Santo, llegar hasta donde se encuentre esta persona o personas, Señor, y suplir su necesidad, Padre, conforme a tus riquezas en gloria, porque solamente tú conoces la necesidad que los acosa, Señor Dios Todopoderoso. También, Padre, enviamos tu palabra, Padre Santo, para todas aquellas personas, Padre, los familiares de nuestro querido hermano y amigo Edwin Spell, que partió hace unos días delante de tu presencia, Señor. Tú sabes que era una persona muy especial para mí, muy allegado a mí. Tuvimos muchísimos años de amistad, Señor, y ha sido un dolor terrible. Ha sido un momento bastante difícil despedirnos, Padre, de él. Y sus hijos están devastados, pero le creemos a tu palabra que a través de tu poder tú los sigues bendiciendo, Señor, los fortaleces y le das, Padre de la Gloria, esa paz en su corazón que necesitan en este momento de tristeza, ese bálsamo para ese dolor que los inunda, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. También te damos gracias por cada uno de los hermanos, Padre, que han puesto sus peticiones. Le creemos a tu palabra, Padre, por el niño que tenía el reto de un virus, Señor, el cual lo pusimos delante de ti en oración. Le creemos a tu palabra que está sano por fe. Igualmente, Padre, nuestro hermano Carlos, que había partido de su hogar, le creemos a tu palabra que lo has hecho reconvenir para que regrese a su casa. También a las personas, Padre, que nos escuchan desde la cárcel. Te doy gracias, Padre, por prestarnos su oído, Padre de la Gloria, y porque sabemos que están siendo alimentados por el conocimiento de tu palabra, Señor. Le creemos a tu palabra, Padre, que los transformas de adentro hacia afuera y que vas haciendo un cambio en sus vidas y se va manifestando, Padre de la Gloria, la vida de tu Hijo amado a través de ellos, Señor, para que le creemos a tu palabra, Señor, que también, Señor, ya que hayan sido transformados, Padre, abres esas puertas para que puedan salir con un testimonio extraordinario para ayudar a todas aquellas personas que tal vez están a punto, Padre, de tomar una mala decisión o que tal vez, Señor, han tomado malas decisiones y que necesitan escuchar que existe una nueva oportunidad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús le creemos a tu palabra, Señor. Que tú llegas a donde quiera que se encuentren. Padre, también te damos las gracias, Padre Santo, por este lugar, por esta radio. Enviamos tu palabra, Señor, para que sea grandemente bendecida, que se expanda a muchos lugares. Le creemos a tu palabra que sigues bendiciendo a nuestro hermano Juan Ginés y a su esposa,
para que sigan, Padre de la Gloria, manteniendo esta plataforma abierta para poder llegar a cientos de personas que tienen necesidad. Le creemos a tu palabra que tú das la visión y con ella la provisión, Señor, y que tú tocas los corazones, Padre, para que la gente, Padre de la Gloria, pueda ser partícipe, Señor, al sembrar esa semilla, para que pueda dar muchos frutos, Señor, de que esta radio se mantenga en el aire, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en esta noche, Padre, y también le creemos a tu palabra que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y que nos enseña todas las cosas, y que es a través de tu Espíritu Santo que nos permites conocer quiénes somos nosotros en nuestra nueva identidad en Cristo y qué es lo que podemos hacer. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. También gracias, Señor Dios Todopoderoso, por nuestros hermanos que están a la escucha, Señor Dios Todopoderoso, en esa sala de oración donde nos has permitido estar ya por 10 años, Señor, ministrando tu palabra y también manteniéndonos en intercesión por todas las personas que tienen retos de salud. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, Dios me lo siga bendiciendo. Continuamos con nuestro tema, nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Pero nosotros hemos aprendido que en Cristo Jesús hemos sido llamados, justificados, santificados y glorificados. Y ahorita pues estamos estudiando en esa nueva identidad en Cristo Jesús. El proceso, ya aprendimos acerca de que hemos sido justificados, declarados justos delante de Dios y sin culpa a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que Él cumplió con toda la ley y Él fue el que murió en nuestro lugar como nosotros deberíamos de haber muerto por no haberla cumplido. Pues bueno, vamos a continuar acá, hermanos. En Hebreos 10:10 dice: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo ofrecida una vez y para siempre. Entonces esto nos da la clara imagen de lo que se trata la santificación, como vamos a ver más adelante con respecto a la definición de lo que significa, pero que fuimos en la voluntad de Dios, que Él fue el que estableció la manera, el método en el que quería que nosotros fuéramos apartados, que es lo que significa la palabra santificar, solamente mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Primera de Corintios 1:1-3 dice el apóstol Pablo, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. Y aquí es donde el verso 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio. Entonces, acá está hablando a la iglesia que estaba en Corintio, pero también nos habla a nosotros, como vamos a ver más adelante. Dice: a los que han sido santificados en Cristo Jesús. O sea, a los que han sido apartados con un propósito, han sido santificados. Oiga, el siguiente parte dice: llamados a ser santos. O sea, el propósito que Dios te santifica es para que seas santo. Eso es como que tú estés sucio y alguien te bañe y te diga: yo te baño con el propósito de que estés limpio. O sea, tú no te habías bañado por tu propia voluntad, no te querías bañar, pero entonces esta persona te baña, pero te dice que es con el propósito de que estés limpio. O sea, yo ya te limpié para que estés limpio. ¿Me entiendes? Entonces ya depende de ti mantenerte de esa manera, porque Él ya te dio la habilidad, te dio el poder. Ponle que tal vez tú no tenías donde bañarte, no tenías donde limpiarte, no tenías jabón, no tenías shampoo, no tenías esto, no tenías el otro. Entonces Dios te dio toda la habilidad que necesitabas para que te pudieras mantener limpio. Más o menos es lo mismo cuando Dios te da de su santidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Él te está dando la habilidad a través de un nuevo nacimiento, una nueva criatura, para que tú puedas mantenerte santo, apartado. ¿Me entiendes? Que es el proceso de lo que Dios quiere para con nosotros. Dice: llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú invocas el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces tú has sido santificado en la sangre de Cristo y también has sido a ser llamado santo delante de Dios. Entonces dice: Señor de ellos y nuestro, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros explicábamos en este verso donde específicamente Él se dirige a una iglesia que estaba teniendo retos.
la iglesia de Corintios tenía muchas cosas que necesitaban ser arregladas. En ellos había divisiones entre muchos de ellos. Dos hermanas estaban peleando, la hermana Cíntica y Evodia estaban hasta en un juez secular peleándose. Luego tenemos los hermanos que llevaban su vino, llevaban su carnita asada, su cena y se emborrachaban y comían en la Santa Cena porque no tenían especificado para qué era o cómo era lo que significaba la remembranza del pacto en nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos estaban haciendo todas esas cosas, el hermano que se andaba metiendo con la mujer del papá. Entonces cuando nosotros miramos y decimos, hey, o sea, y el apóstol Pablo en el verso 2 dice a los santificados en Cristo Jesús, ya llamados a ser santos. Entonces él les explica el propósito del por cual fue que ellos habían sido santificados, que era para que fueran santos. Entonces ellos tenían que cambiar, ¿sí me entienden?, su forma de actuar. Entonces, pero ¿cómo es que él trata ese reto o ese problema que ellos están pasando? No los agarra y les dice, se me van todos porque todos son unos sucios inmundos. No, él agarra y empieza a explicarles y a enseñarles a través de Primera de Corintios. Empezamos a ver cómo trata cada problema por medio de una enseñanza, irles explicando para que ellos vayan conociendo quiénes son y el propósito, ¿sí me entienden? Entonces, eso es básicamente lo que personalmente Dios me ha puesto en mi corazón a hacer a través de este estudio. El que nosotros entendamos que hemos sido santificados con el propósito de ser santos. El problema es que no es en nuestras propias fuerzas, no es en nuestras propias habilidades, sino en la herramienta que Dios ya no nos proporcionó. Entonces, este estudio está basado en que sepas que eres santo y que al mismo tiempo también nos enseña la manera en la que Dios quiere que operemos en esa santidad. No se trata solamente de empujarte, de acusarte, sino que nosotros podamos entender quiénes somos en nuestra nueva identidad de Cristo y cómo podemos operar en esa nueva identidad. Pues bueno, nos quedamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Recordémonos que Él ya nos dio la habilidad para hacerlo. Por eso nos dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, hablábamos también la otra vez que al decir ser santos no te está diciendo que con tus obras seas tan santo como Él es, porque nosotros podemos leer en Isaías 64:6, todos somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento se arrastran. Entonces eso manifiesta que no es en nuestras propias habilidades, pero sí en la habilidad que Dios nos dio. Porque escrito es santos porque yo soy santo, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducidos en temor, o sea, eso es reverencia, todo el tiempo de vuestra peregrinación, que es nuestro paso por esta tierra, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados porque estábamos esclavizados, dice, la cual recibiste de vuestros padres. O sea, esa vana manera de vivir recibimos de nuestros padres, primero porque las obras negativas muchas veces se aprenden, ¿entienden? Se aprenden, son obras que se aprenden, y también recibimos desafortunadamente la naturaleza inclinada al mal, ¿ya? Y luego dice, no con cosas corruptibles como oro y como plata. O sea, nuestro rescate no fue pagado con oro, con plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación.
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, si notamos el contexto de los versos anteriores, se ha malinterpretado, sed santos porque yo soy santo, lo utilizan como creyendo que Dios te está imponiendo que tienes que ser tan santo como Él es santo, pero en tus propias habilidades y en tus propias obras, ¿no? Él te dio de su santidad, ¿ya? Dios no te demanda algo que estés inhabilitado de hacer sin darte la herramienta para hacerlo. Al santificarte te dio por medio del nuevo hombre la oportunidad de ser apartado, no con tus propias fuerzas, sino más bien con el sistema que Él creó para que día a día fueras transformado. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día con día. Vamos creciendo espiritualmente. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre, revestidos. ¿Ya? Dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. ¿Ya? Entonces, ¿eso cómo es? Renovando el espíritu de nuestra mente, conociendo quiénes somos ahora en Cristo. Cuando nosotros somos justificados en Cristo, nos pone en línea para poder ser santificados en la sangre de Cristo. Es decir, nacer de nuevo, y es ahí como nuevas criaturas recibimos nuestra nueva identidad. Jesús tenía mucho que decir acerca de la santificación. Juan 17:16, Señor dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, y esto está antes de su petición. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, santifícalos en tu verdad. Entonces aquí es como Él dice, así como dice, el Señor dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. O sea, se nos puede dar una nueva identidad, una nueva naturaleza divina. ¿Me entiende? Y esa naturaleza divina va trayendo la manifestación de la santificación por medio del conocimiento de la verdad, que es su palabra. La santificación es un estado de separación para con Dios. Los creyentes entran en este estado cuando son nacidos, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1:30. Esta es una separación definitiva, eternamente, apartados para Dios. Es una parte intrínseca de nuestra salvación, nuestra conexión con Cristo. O sea, nosotros nacemos de nuevo, ¿me entienden? En Cristo Jesús. O sea, nosotros somos santificados en la sangre de Cristo, limpios de todo pecado, apartados, y en ese momento, pues, a través de la palabra de Dios nacemos de nuevo. Entonces, esa parte interna nuestra ya no es de este mundo. Este cascarón todavía está en esta carne y vive en esta carne. Pero es el que tenemos que ir dominando a través del nuevo nacimiento, controlando a través de la palabra. Conforme vamos conociendo quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Por eso es que dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero lo que nos hace diferentes y no pertenecer al mundo es que ahora nosotros nacimos de nuevo y tenemos, vamos a buscar, y tenemos ahora, tenemos una naturaleza nueva. Vamos a ver unos cuantos versículos que hablan acerca de la nueva naturaleza. Dice, y os vistáis, Efesios 4:24, y os vistáis del nuevo hombre,
¿ya? El cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Colosenses 3:19. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen que lo creó. Ese es el propósito, que tú vayas creciendo en la verdad. Dice, Colosenses 3:19, pues 3:10. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria a ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. 2 Corintios. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día con día. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. También tenemos Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos del Espíritu, ¿ya? Entonces, y tiene la E del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora dentro de ti, estos son los frutos que tiene que producir su presencia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ya? Pues bueno, entonces vamos a continuar. Como les decía, esa es la forma en la que nosotros somos apartados del mundo. Entonces es la forma en la que estamos separados, dice. La santificación, pues obviamente es el estado de separación para con Dios, dice. Dice, mas por él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Esta es una separación definitiva, eternamente apartados para Dios. Eternamente. Cuando nosotros morimos, esta carne pues, va al hoyo, se convierte en polvo de la tierra y nosotros vamos a la presencia de Dios. Es un momento extraordinario. Entonces dice Hebreos 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo que es Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y a través de santificar, pues obviamente haber sido santificado, pues ya tenemos esa ¿cómo se llama? Oportunidad de estar delante de la presencia de Dios y estar en el mundo, pero no ser del mundo. Ahora vamos a entrar en la definición, lo que significa la santificación, y vamos a ir aprendiendo más. Definición. Santidad, en hebreo es la palabra Kadash. Es la Q-A-D-A-S-H en hebreo. Y significa primariamente el ser, lo que causa hacer, pronunciar o observar como. Limpio. Primera parte, limpio. Y a través de una manifestación ceremonial, lo que significa que Dios hizo, la palabra santidad es apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo, señalar. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de apartar, cuando Dios envió a Samuel a orar por David y lo apartó para rey con un propósito. A este me lo vas a ungir. ¿Me entiendes? Y no te fijes en su parecer, porque a los demás los desecho, a este quiero. Entonces lo apartó con un propósito.
Miramos celebrar, como por ejemplo cuando se apartaba un día específico para hacer alguna celebración específica. Consagrar, cuando se consagraban, por ejemplo, el ejemplo de los nazareos se consagraban para Dios. Entonces, dedicar era cuando hacían una dedicación de algún tipo de celebración, un día o algo, o los niños que se dedicaban, se apartaban para Dios. También los primogénitos. Preparar es algo que obviamente tiene que ver con la santificación, se aparta para prepararlo con un propósito. Prometer es como por ejemplo lo que hizo Ana con su hijo Samuel, prometió a Dios que iba a estar apartado para él. Purificar es cuando Dios limpia a través de la santificación, como lo hizo con el pueblo de Israel en el primer pacto. Santificar significa hacer santo a alguien, apartado, señalarlo para un propósito, como cuando alguien, ok, aquel lo vamos a apartar, me lo voy a llevar para X razón ya. Entonces dice, el proceso o resultado de ser hecho santo. Cuando la santidad se aplica a cosas, lugares y personas, significa que ellos son consagrados y apartados con un propósito para el uso de Dios. O sea, aquí nos podemos dar cuenta, ¿me entiendes?, cuál es el propósito de la santidad. El teólogo Charles Hodge lo explica muy bien. De la santificación se declara que es una obra de la libre gracia de Dios. O sea, es una obra de Dios. Y gracia quiere decir favor inmerecido. Es la obra que Dios decide hacer por nosotros en amor a nosotros. ¿Ya? Dos cosas se incluyen en ello. Primero, que el poder o influencia mediante el que es llevada a cabo es sobrenatural. O sea, cuando Dios te aparta, ocurre un hecho extraordinario y sobrenatural en tu vida. Como le decía, el caso de David es bien importante porque David era un hombre ordinario, un hombre como cualquier persona. Él estaba trabajando cuidando ovejas, cuando Dios ordenó a Samuel que había un hombre conforme a su corazón, que lo apartara. Entonces agarró Samuel, llegó a la casa de Saí y miró a los hijos y le dijo, no, también, no. Entonces él le dijo, hay otro, dile que te traiga otro. Entonces le trajo a David, un hombre ordinario que estaba cuidando ovejas. Era hasta chaparrito, se cree que no tenía mucha altura. Era bien parecido, pero que no tenía una base como que era musculoso, como que se la pasaba en el gimnasio. No, era un hombre ordinario. Y eso es lo maravilloso, porque cuando Dios nos aparta a nosotros, por eso dice la Biblia que nos llamó. Ahora, obviamente al llamarnos nosotros pudimos haber dicho, no quiero ir, pero nos llamó. Eso es lo importante, llegó y te llamó, como hizo con David. Y cuando tú acudiste a su llamado, dijiste, ¿cómo? ¿Qué pasó? Ven, necesitamos, está buscando Samuel. Pues, ¿cómo? Pues cuando llegan y te dicen, ¿sabes qué? Te vino a buscar el predicador y la persona dice, no sé. Pero cuando entiende, dice, ¿quién fue? Ven. Entonces, a David lo llamaron y cuando llegó, Dios le dijo, este quiere. Así dijo Dios contigo, háblale mi palabra. ¿Saben qué? Hace unos días me ocurrió algo que voy a platicar con ustedes, algo sobrenatural como lo que está hablando. Yo estaba entregando unos documentos en mi trabajo cuando de repente salgo, iba caminando en el estacionamiento para dirigirme al camión, al vehículo que manejo. Cuando iba caminando, el Espíritu Santo me hizo sentir en mi corazón. Me dijo, regresa. Porque cuando yo pasé había un muchacho limpiando y lo saludé. Pero el Señor me dijo, regresa. Y háblale de mi palabra.
Y le dije, Señor, pero... Y dije, bueno, le voy a obedecer, ¿me entiendes? El Señor me hizo sentir y entré y le dije, oye, disculpa, le dije, estás trapeando ahí, necesito agarrar unos sobres que voy a necesitar para llenar y creo que están en ese escritorio. Entonces ya cuando venga le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Tú eres cristiano? ¿Perteneces a alguna iglesia? Y me dijo, no. Y entonces aproveché a empezar a hablarle el evangelio. Le dije, ¿sabes qué? Dios tiene algo especial para ti. No se trata de ninguna religión, sino que se trata de una relación. Y le empecé a hablar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y ya le di el plan de salvación. Le dije, ¿quieres recibir a Cristo como Salvador? Y me dijo, sí, amén. Y rápido oramos y recibió a Cristo como Salvador. Fue rápido, como que ya lo estaba esperando. Entonces, Dios conoce el corazón de las personas. Entonces, igual pasó con David, igual pasa contigo. Cuando alguien te habló y recibiste a Cristo como Salvador, igualmente, ¿me entienden? Es algo, Dios te llama, Dios tiene algún plan, un propósito extraordinario para cada uno de nosotros. Y esa influencia, ese poder sobrenatural, el poder de quien te llama y el poder de quien te transforma. ¿Ya? Entonces, segundo, que la concesión de esta influencia o este poder sobrenatural a cualquier pecador, a un pecador de un lugar a otro y a otro más que a otro, es cuestión de favor. Nadie tiene personalmente ni en sí mismo sobre la base de nada que haya hecho el derecho a reivindicar esta influencia divina como una recompensa justa, o sea, de pensar que es por algo que él haya hecho, ni como cuestión de justicia. Al igual que la salvación, la santificación de nuestro ser es un acto de pura gracia divina. No está basada en méritos, sino es consecuencia de lo que Cristo hace en nosotros. Recordémonos, no olvidemos la definición de la santidad. La santidad es Kadash, significa hacer, pronunciar, observar a alguien limpio, o sea, limpiarlo, apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo, señalar, ya que es el proceso resultado de ser santo. Cuando la santidad se aplica a cosas, lugares o personas, significa que ellos son consagrados y apartados con un propósito para el propósito de Dios, ¿ya? Eso es bien importante entenderlo, ¿ya? Que es un acto de pura gracia de parte de Dios para nosotros. Veamos el concepto de santidad en los siguientes versos para poder entender este concepto mejor. Génesis 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó Dios de toda obra que había hecho en la creación. O sea, Dios creó este día para reposar como él había reposado. Podemos ver en este ejemplo bíblico el concepto de cómo Dios, por medio de santificar, o sea, apartar con un propósito, apartó un día con un propósito. El propósito es el enfoque principal que tenemos que prestarle atención. Un día para que el hombre descansara y dedicara ese día a tener comunión con Dios. ¿Me entienden? Ese día a tener una comunión con Dios. O sea, Jesucristo mismo dijo, el día fue creado para el hombre, no el hombre para el día. O sea, este día de descanso que Dios propuso para nosotros, ¿sí me entienden? Es para que nosotros descansemos, lo aprovechemos, para que compartamos de Dios, para que busquemos de Dios, para que compartamos en familia, para que estemos juntos, para que tengamos armonía, para que descansemos, no para que nos esclavicemos en un día y pensemos que ese día va a ser la diferencia entre nuestra relación con Dios, ¿me entienden? No. Entonces, pero el propósito del concepto es como Dios aparta, en este caso apartó un día de los 7 días de la semana para que reposáramos. Miremos el propósito. Éxodo 31:16, que guardaran pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo
reposó, descansó. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 14 dice, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de las puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces Dios habló al pueblo de Israel y le dio leyes para que guardaran el día de reposo, pero era una manera en la que ellos pudieran aprender a dedicar tiempo a sus familias y a descansar y a ellos mismos para poder tener una comunión con Dios, pero Dios en ningún momento esclavizó al hombre a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces estamos usando solamente ese ejemplo para que podamos entender la forma en la que Dios santifica un día para nosotros. Una de las cosas a notar en el concepto de la santificación, que significa apartar o consagrar con algún propósito, es que esa acción es Dios quien la hace, no el ser humano. Y tiene un propósito específico, con reglas específicas que lo gobiernan, especificadas por Dios y no por el hombre. Veamos ahora otro ejemplo de santificación, consagración, dedicación o apartar algo a alguien con un propósito. Dios santificó al pueblo de Israel. Levítico capítulo 20, versículos 7 al 8. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Oigan, yo Jehová, que os santifico. Los aparto con un propósito. Entonces él les da la regla de cómo ellos podían, ¿me entienden?, manifestar eso, que Dios los había apartado como un pueblo. Dios santificó, es decir, consagró como un pueblo santo suyo por medio del primer pacto o pacto antiguo, lo cual nos señala hoy en día la manera que también somos apartados con un propósito. Y la forma en la que apartó a Israel nos muestra la manera en la que más adelante seríamos apartados nosotros también en el pacto nuevo. Por eso todas las resoluciones y actos ceremoniales que hacía el pueblo de Israel mostraban la forma en la que Dios haría con la humanidad a gran escala, no ya solamente con el pueblo de Israel. En el nuevo pacto estábamos incluidos todos, manifestando que todos esos actos ceremoniales serían sombra de lo que habría de venir. Por eso una de las maneras más claras que nosotros podemos darnos cuenta acerca de la santificación es cómo Dios santificó a Israel. Y ahora oiga, cómo el pueblo de Israel se mantuvo santificado, apartado. Hubieron reglas que gobernaban esto. Hubo una manera en la que ellos tenían que manifestar la forma de apartarse, pero ellos no lo podían lograr. Entonces tenía una forma establecida, que la vamos a aprender, en la que Dios mantenía a estas personas, ¿sí me entienden?, purificadas, santificadas, apartadas con su poder a través de sacrificios expiatorios que ellos hacían, ¿ya? Pero todo esto era sombra de lo que habría de venir para nosotros. Hebreo 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Pero ellos tenían que hacer cada año estos sacrificios. Por eso no podían perfeccionarse, porque el otro año se iban a volver a necesitar. Y perfecto, o sea, cuando ya no necesitaran estar santificándose por medio de esto, ¿ya? Y esto lo hizo Dios con el pueblo de Israel, con el propósito de que pudieran tener una comunión con Él. Y Él dio sus leyes y estatutos, definiendo así la manera que Él quería que se mantuvieran apartados, con un propósito de no incurrir en las acciones y los pecados de las naciones de las cuales Él los había apartado del pecado para Dios.
pero sabía que iban a incurrir en actos contrarios a sus estatutos y les prometió ser purificados año con estos actos que los apartaban de su propósito de haber sido santificados por Dios. Entonces, en el antiguo pacto fue santificado el pueblo de Israel en los sacrificios expiatorios que llevaban a cabo. Se purificaban para mantener ese estatus de santidad con Dios, de estar apartados, pero eso manifestaba cómo en el nuevo pacto seremos santificados, también en el nuevo pacto en Cristo Jesús, y ese mismo sacrificio, por medio de ese mismo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros íbamos a mantener ese estatus de ser apartados en Cristo Jesús. Ustedes lo hacían por sus sacrificios que hacían cada año, pero nosotros en un solo sacrificio en Cristo Jesús. Pues vamos a ver cómo fue que ellos fueron santificados la primera vez. Después que salió el pueblo de Israel de Egipto, Dios entra en un pacto con el pueblo de Israel y se necesitaba una persona que fungiera como mediador. En este caso fue Moisés, que servirá para mediar en el antiguo pacto. Veamos, pues esta es la forma en la que Dios va a hacer pacto con ellos y los va a santificar, apartarlos como su pueblo. Éxodo 24, Éxodo 24 del 1 al, creo que es hasta el 19. Dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Ellos iban a ser los representantes del pueblo para que no llegaran todos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová. Él era el único intermediario entre medio de Dios y ellos. Y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Esto es importante porque esto señala que en el nuevo pacto íbamos a tener a nuestro Señor Jesucristo que iba a mediar por nosotros y que era el único que tenía el acceso directo con Dios y delante de su presencia en el cielo. Aleluya por eso. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre de los sacrificios y la puso en tazones, y esparció la otra mitad del sangre sobre el altar. Esto era la forma de purificar, de limpiar, y la forma en la que iban a ser santificados. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Pacto era un convenio, un juramento, una manera en la que Dios decía, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Entraban en ese pacto y a través de esto se ratificaba. Entonces, como ahí estamos mirando que Dios los apartó como para suyo, para su pueblo consagrado. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vinieron a Dios, y comieron y bebieron. Ese fue el pacto de lo que ellos hicieron. O sea, la sangre de los animales, de los corderos que sacrificaron, fue con la que hicieron el pacto.
y ellos comían, era parte del rito del pacto, comer de los sacrificios, comieron y bebieron. Más adelante vamos a ver que Jesucristo, cuando iniciamos en el nuevo pacto, hizo lo mismo. Entramos en el nuevo pacto cuando Él hizo la cena que tenían que hacer del Cordero Pascual. Luego terminó y luego Él cambió hacia el nuevo pacto. El nuevo pacto. Y subieron, bueno, entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tabla de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Se levantó Moisés con Josué, su servidor. Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí. Y la nube cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. La apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de Israel, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. En este sacrificio podemos ver cómo fue que el pueblo de Israel fue santificado, apartado por Dios. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces hubo un sacrificio expiatorio para que ellos fueran perdonados sus pecados y fueran santificados y apartados con un propósito de parte de Dios. Así es que así estamos, hermanos. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a continuar viendo. En la próxima vez vamos a ver cómo ellos se mantenían purificados. Vamos a aprender a través del sacrificio. Van a haber muchas cosas que vamos a ver allí, pero es importante que las aprendamos para que sepamos qué es. Por ejemplo, vamos a aprender acerca del templo, cómo estaba el templo, cómo era que hacían los sacrificios expiatorios para mantenerse en esa purificación de parte de Dios. Entonces vamos a quedar. Dios me los siga bendiciendo y nos estaremos escuchando hasta la próxima vez. Dios me los bendiga.